instrumental ANFI. Y Roberto también es fisioterapeuta, terapeuta manual ortopédico, esto en la Universidad de Zaragoza en España. Y por último terminamos con él, va a dar lo que es la referencia de la punción seca en este tipo de patologías. Vamos a terminar después con el licenciado Ricardo Ruiz, miembro fundador del Colegio Mexicano de Licenciados en Rehabilitación. Él, como ustedes saben, tiene lo que viene siendo 2 SACH a lo largo y ancho del país, las capacitaciones. Y pues bueno, ya sin más por el momento, vamos a dar comienzo a la información. Yo me voy a poner un poco ya, a retirar de aquí del cuadro para que podamos empezar lo que viene siendo el webinar, ¿ok? Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. No olviden hacer sus preguntas, lo que viene siendo en el chat, para poderle responder en su debido momento. Ok, gracias. Iniciamos la participación de la maestra Carla Paulina Villanueva Meléndez. Bienvenida, maestra, estamos escuchándole, a sus órdenes. Hola Ricardo, muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Es un gusto poder platicar de este tema. Me voy a dar un poquito de prisa porque tenemos tiempo limitado y si no aquí Ricardo me pone una regañadilla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les quiero platicar un poquito el enfoque desde la terapia manual, ¿no? Primero que nada, yo quería hacerles un poquito de énfasis en la parte de la importancia de la valoración, ¿no? ¿Qué signos o síntomas a mí en lo personal me llaman la atención cuando llega un paciente o cuáles son las pistas que yo detecto cuando llega mi paciente y me empieza a decir cosas en la anamnesis, ¿no? En la exploración y todo esto? Yo digo, bueno, esto es hombro congelado. Primero que nada, por lo general, el paciente suele tener un periodo de dolor, ¿no? Un periodo de dolor que después empieza a convertirse en falta de movilidad progresiva. Yo en lo personal he tenido pacientes jóvenes, ¿no? Que han presentado este tipo de patología y también pacientes ya de edad mayor, ¿no? Como paciente geriátrico, pero desde pacientes de 40 y tantos años, 50 años se han presentado de manera frecuente en mi consulta. Entonces, para mí es indispensable tener una exploración adecuada, empezar a identificar desde el inicio si tengo un patrón muscular o un patrón capsular al momento de que yo identifico una alteración en el rango de movimiento, ¿no? Todos sabemos que el hombro congelado viene acompañado de la falta de movilidad. Entonces, cuando yo exploro justamente, y en este caso particular desde el enfoque de la terapia manual, tengo que tener esa capacidad y esa precisión de identificar si esa limitación está siendo originada por una estructura de tejido blando o contráctil, como podría ser tendón, ¿no? O músculo, o si está siendo generada por la misma cápsula, que evidentemente ya cuando veamos que el hombro congelado, pues vamos a encontrar que tenemos una alteración capsular, ¿no? Entonces, justamente Paulina, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos un detalle con la transmisión. Deja ver qué es lo que está pasando, porque me comenta la gente aquí que no se está viendo la transmisión. Sí te escuchan, pero claro, no se pueden ver. Nomás dame un segundito, por favor, disculpa la interrupción. Sí, no te preocupes, aquí yo espero. Yo que me peiné para que me vean, nadie nos está viendo. Roberto preocupado, ¿verdad? Sí, yo buscando el ángulo. Por lo importante, ¿verdad? No se preocupen, ya paré tu tiempo, tranquila. Sí, Pero sí, sabes que acabo de perder tu video, te estamos escuchando perfectamente bien, te vemos bien en Zoom, pero aquí en Facebook se perdió que hace como 10 segundos se perdió. Aquí veo que está reconectando ahorita Alan. A ver. Perdón, detalles técnicos que hay con las transmisiones en vivo, suele pasar. Así pasa. Parece que ya está. Sí, ya hice una prueba, licenciada. Adelante, por favor, y disculpe. No hay ningún problema. Ya podemos continuar, ¿verdad? Adelante, por favor. Ya estamos en vivo. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, yo creo que justamente el beneficio de tener ese diagnóstico preciso, es decir, no solamente puedo decir que a una persona tiene dolor de hombro, ¿no? O que tiene una limitación en el arco de movimiento. Lo que necesito identificar es la estructura que lo está ocasionando, porque eso va a determinar, esa precisión en mi diagnóstico va a determinar la eficacia de mi tratamiento. Y eso es fundamental, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí
que les comentaba esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características? No voy a hablar de manera profunda de fisiopatología, pero para entender qué voy a lograr yo con la terapia manual, tengo que entender qué está ocurriendo, ¿no? A nivel interno en mi articulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi cápsula es una especie de burbuja que está rodeando nuestra articulación y que es flexible, elástica. En cualquiera de nuestras articulaciones sinoviales que tienen una capacidad móvil importante, tenemos esas características. Cuando empezamos a presentar, ¿no?, estos signos o síntomas de mi hombro congelado, lo que suele ocurrir es que la cápsula se empieza a retraer, se empieza a perder esa capacidad flexible, extensiva, ¿no?, elástica, y esa suavidad que la caracteriza, que permite que todas las estructuras anatómicas internas, como son en este caso particular el húmero, la cabeza del húmero con miglena, ¿sí?, se muevan de manera natural, y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces tenemos un aparato capsuloligamentoso que es indispensable o que entender, ¿no?, en esta patología justamente. ¿Cuáles son las características de este? Pues voy a tener que es bastante laxo en este caso, ¿sí? El aparato capsuloligamentoso es muy laxo, porque si ustedes recuerdan, nuestro hombro tiene una superficie articular, la glena, muy pequeña. Y para que yo logre movimientos tan amplios como lo hacemos en mi hombro de 180 grados de abducción, de flexión, etcétera, necesito que esta cápsula sea muy móvil, muy capaz de moverse y de permitir esos movimientos internos, ¿no?, que conocemos en biomecánica como artrocinemática. Va a brindar evidentemente estabilidad, como todas las cápsulas de nuestro cuerpo, ¿no? Ayuda a sostener, y más en el hombro, que es una articulación tan inestable, y va a ser reforzada por ligamentos, como cuáles, pues coracohumeral y glenohumeral en sus diferentes haces. Si vemos justamente aquí las imágenes, ¿no?, lo que señala el número 2 en la imagen de la izquierda, pues es justamente un corte de mi cápsula, y el número 8 en el corte de la derecha, ¿no? Entonces ahí podríamos ver del lado del número es la imagen izquierda, y del lado de la escápula o la glena, la imagen de la derecha. Y ese sería como, si lo unimos, ¿no?, sería la cápsula de la que estamos platicando. Entonces, esta imagen me gusta también como estudiarla un poco, ¿no? Porque si nosotros observamos la posición anatómica o qué está ocurriendo en mi cápsula sana cuando estoy en posición anatómica, voy a identificar que en la parte superior vamos a tener cierta tensión, ¿sí? Mi cápsula superior va a estar tensa cuando yo estoy en una posición anatómica, y mi cápsula inferior, o la porción caudal de mi cápsula, va a estar como en pliegue, que sería, o se nombra distendida. Recordemos que el término distensión no significa que está lesionado. Únicamente cuando, por ejemplo, un ligamento, ¿no?, se ve forzado y se distiende por un trauma externo, una fuerza que sobrepasa su capacidad, entonces lo podríamos llamar como una lesión en donde hubo una distensión. Pero también mi cápsula y mis ligamentos en posiciones normales, dependiendo de la posición o el movimiento rotatorio o fisiológico que tiene una articulación, van a estar en diferentes momentos en distensión, que podríamos traducirlo como una relajación, y también en tensión. Entonces, aquí en posición anatómica vamos a ver, porción superior de mi cápsula está en tensión y porción inferior está en distensión o relajación. Aquí podemos ver igual una imagen, ¿no?, de los diferentes movimientos que vamos a realizar por medio de la cabeza humeral y pues la glena, ¿no? Y en este es muy interesante. Justamente donde vemos el número 8 sería el equivalente a la cápsula. Ya platicamos que en una posición anatómica vamos a encontrar la porción superior tensa y la porción inferior distendida, ¿ok? Ahora, en la imagen de la derecha vamos a ver una abducción de hombro. Estas son imágenes de Capagni, ¿sí? A la abducción podemos ver que la distensión, ¿no?, caudal, o sea, de la parte de abajo, ¿no?, del número 8, se tensó, porque alargamos justo su punto de inserción y origen y se alejó. Entonces, la parte inferior o caudal se tensa, ¿ok? Y la parte superior ahora se ven ciertos pliegues, en donde está más o menos el número 2 a la izquierda, podemos ver cómo se distiende, se relaja, pierde su tensión, porque ahora la parte superior de la cabeza humeral se acercó a mi glena, y de esa manera se acercan los dos puntos de inserción y se relaja, ¿ok? El número 7 es la famosa articulación subdeltoidea, ¿no?, para irnos ubicando. Pero entonces esto es fundamental porque cuando yo tengo una capsulitis adhesiva, esta capacidad de la cápsula de distenderse ante ciertos momentos cuando es necesario se va a perder. ¿Y eso en qué se va a traducir? En la incapacidad que va a tener mi articulación de manera específica, la capacidad de mi húmero en relación de mi glena, para empezar a generar movimientos que van a permitir abducción, rotaciones, etcétera, ¿no? Principalmente voy a encontrar en mi paciente con una capsulitis adhesiva, un hombro congelado, limitación a las rotaciones y a la abducción de manera muy importante, ¿no? Si ya está muy avanzada, es muy crónica, pues también todos los movimientos se van a ir viendo afectados, y dependerá de esto qué tanta limitación va a tener mi paciente y también qué tanta dificultad
dificultad va a haber para recuperarse de manera rápida o recuperarse al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos lograr con la terapia manual? Pues este enfoque que voy a lograr, ¿no? Estos dibujitos que les pongo aquí es parte de la artrocinemática de la articulación. La artrocinemática de mi articulación, ¿qué es? Tengo 3 movimientos, ¿no? Bueno, tengo osteocinemática y artrocinemática. La osteocinemática son los movimientos fisiológicos que todos conocemos, flexión, abducción, rotaciones, etc. Para que esos movimientos puedan ocurrir, tengo que tener un buen funcionamiento de la artrocinemática. Tengo 3 principales movimientos que componen la artrocinemática, que es el deslizamiento, la rotación y el rodamiento. El rodamiento yo podría decir que es la combinación de la rotación y el deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento, una superficie sobre la otra, la rotación como la que conocemos de hombro, un eje fijo y va a rotar una superficie en un eje siempre, relación de la otra superficie articular, y como les mencioné, el rodamiento va a haber una combinación de ambas, ¿no? Por eso vemos que avanzan los 2 puntitos de colores. Gracias a esto, en superficies tan pequeñas, ¿no? Como es la glena, justamente, voy a tener la capacidad de tener un movimiento tan amplio. Si fuera un movimiento exclusivo de esto, podría alcanzar los rangos de movimiento que se pueden generar. Entonces, justamente, ¿no? ¿Qué voy a lograr o qué voy a buscar con la terapia manual? Va a ser mejorar la capacidad biomecánica a nivel articular y eliminar todas las posibles tensiones que me estén generando una limitación de la misma. Entonces, si yo estoy hablando de que necesito una buena capacidad biomecánica de deslizamiento, rodamiento, ¿no? Y rotación para que yo pueda tener un movimiento completo en mi hombro, aunado a esto, necesitaré también el buen funcionamiento de las otras 4 articulaciones de mi hombro. Recordemos que tenemos 5 en el hombro, 3 verdaderas, y 2 falsas. Necesito que todas funcionen en conjunto para que realmente tenga la movilidad completa. Pero en un momento inicial, durante mi hombro congelado, yo me concentraría en identificar a nivel glenohumeral qué es lo primero que me está generando la limitación. Mis músculos, ¿no? O mi cápsula, para hablarlo de términos más sencillos. Entonces, en esta parte, como podemos ver, ¿no? Justo donde se señala el cuadrito, esa es la glena. O sea, la glena es mini, ¿no? Y la cabeza o toda la superficie articular que tiene mi cabeza humeral es súper amplia. Entonces se van a generar todos estos movimientos para que yo pueda levantar mi brazo hacia la abducción, flexión y todo lo que hemos estado platicando. ¿Qué voy a buscar identificar primero en mi terapia manual? Vamos a buscar algo que se llama el plano de tratamiento, ¿no? Y el plano de tratamiento es ubicar la superficie cóncava de la articulación, ¿no? Entonces, mi plano de tratamiento en este caso preciso estaría en este punto, ¿cierto? Ahora, ¿con esto qué voy a lograr? Identificar qué voy a hacer para generar un efecto mecánico sobre esta cápsula que platicamos que está retraída, reseca, que no está permitiendo que mi húmero, ¿no? Se deslice, rote y ruede en función de la glena. Si esta cápsula que hemos platicado, que es como una burbuja suave, está rígida e impide esa capacidad, pues por supuesto que lo va a frenar, ¿no? Entonces yo ya localicé dónde está mi glena, localicé que sobre ella estaría mi plano de tratamiento, que es la línea amarilla que les pongo justamente ahí, y ahora ¿qué voy a buscar? A nivel articular, pues generar un efecto, ¿no? Si yo quiero que mi cápsula se elongue de alguna manera, que no estoy logrando que se modifique sus tensiones en movimientos rotatorios, no lo puedo llevar mucho a abducción, no lo puedo llevar mucho a las rotaciones, pues entonces lo que puedo intentar es... Perdón. ¿Un minuto? Sí, gracias. Lo que puedo intentar es entonces generar una tracción. ¿Cómo se define una tracción? Como un movimiento perpendicular que se aleja de mi plano de tratamiento. Plano de tratamiento por eso justamente la definición de tracción sería alejar esta superficie articular de este plano de tratamiento y entonces, ¿qué va a ocurrir? Estoy generando una tensión o lo que podríamos conocer como un estiramiento capsular en las zonas donde tuvieron mayor retracción o mayor rigidez esta cápsula que estoy platicando. De igual manera, podría trabajar con movimientos de deslizamiento que se define como un movimiento paralelo al plano de tratamiento para generar igual un efecto mecánico, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi participación por el momento y en un momentito volvemos. Gracias, Paulina. Todas las preguntas al auditorio que tenemos siguiéndonos en la transmisión, les pedimos que nos dejan sus preguntas en los mensajes. Vamos a hacer una primera ronda de 10 minutos cada uno de los ponentes
para posteriormente hacer otra ronda de 5 a 7 minutos cada uno para responder preguntas, dudas. La presentación de la maestra Paulina ha sido súper interesante, súper ilustrativa. Entonces, le agradecemos mucho, maestra, su amable participación. Vamos ahorita a pedirle, por favor, si usted gusta dejar de compartir pantalla para cederle la palabra al profesor Daniel Solís, que nos va a dar el enfoque desde la osteopatía. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. Somos todo oídos, estamos pues deseosos de escucharte. Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, con tan distinguidos, ¿verdad?, ponentes. Entonces vamos a intentar sumar un pequeño granito de arena que puede añadir la osteopatía a lo mejor a un tratamiento de ese tipo. Primero de todo, estaba escuchando ahora a Paulina y realmente se reafirma lo que muchas veces explico de que la terapia manual ortopédica y la osteopatía tienen muchas bases en común. Bases de tratamiento desde un punto de vista biomecánico, bases de técnicas. Entonces, voy a intentar explicar algunas cositas que he añadido a lo que ya muy bien ha estado explicando Paulina. Primero de todo, sin querer explayarme mucho en la parte de fisiopatología, me gustaría comentar 2 o 3 cositas que se consideran clave, que yo las considero clave para entender un poquito el tema de un hombro congelado o una capsulitis adhesiva, de sinónimo. Primero de todo es dentro de la fisiopatología, incluso dentro del origen de por qué pasa esta situación, nos encontramos de que hay hombros congelados que son de aparición espontánea, o sea, se consideran primarios, y otros que son secundarios, que normalmente son secundarios a una cirugía o a un periodo de inmovilización. Y también nos damos cuenta de que el 90% de los casos, según literatura, el 90% de los casos de hombro congelado inician con un proceso de dolor antes de que haya una limitación funcional. Entonces, ese proceso de dolor al final limita el movimiento. Y también otra cosa de la fisiopatología para comentar es que el primer movimiento limitado habitualmente en un hombro congelado es la rotación externa, sí, la rotación externa. Entonces, eso nos hace pensar que hay veces que se puede plantear la clásica pregunta de si primero el huevo o la gallina, porque estamos hablando de que hay un proceso de dolor que produce una posible inmovilización o un proceso quirúrgico o de una lesión, aunque no sea quirúrgica, que produce una inmovilización y a raíz de ese dolor, de esa inmovilización, se puede desatar esta capsulitis. Entonces, los orígenes son muy interesantes precisamente para ver qué es lo que lo provocó. Si aparece la capsulitis así de forma desconocida, realmente es el proceso de inmovilización o de poca movilidad producido por un dolor que genera este proceso. Entonces, también comentar la importante relación de la capsulitis adhesiva o hombro congelado con la patología de la diabetes. Estamos hablando que la incidencia en la población normalmente de una capsulitis adhesiva es de un 3 a un 5%, mientras que en pacientes diabéticos sube a un 20%. Esto ya nos remarca que tiene una especial relación con esa patología de la diabetes y que entonces no es una patología puramente mecánica, sino que también tiene otros sistemas asociados. También comentar que hay un músculo que para mi gusto está especialmente asociado a este proceso patológico, que es el músculo subescapular. El músculo subescapular precisamente es un músculo que tiene tendencia a elevar su tono muscular y casualmente está cortado en procesos de inmovilización de hombro. Normalmente se inmoviliza en una rotación interna pasiva, cosa que puede llegar a cortar ligeramente este subescapular o aumentar el tono, que cambia al final su interpretación proprioceptiva en los usos musculares. Este músculo subescapular es algo que hay que tratar también. Entonces, primero, pensando en un posible diagnóstico o ya llevándolo a la parte más práctica de cómo nos encontramos un paciente cuando llega a nuestro consultorio, el diagnóstico de la capsulitis adhesiva se debe hacer, y también según literatura, se debe hacer en base a signos y síntomas. No hay pruebas de imagen que te confirmen o te descarten esta patología. Sí es cierto que, por ejemplo, en pruebas de imagen radiológicas, en una radiografía, incluso un TAC, se puede ver cuando ya el proceso es activo, cuando es una capsulitis adhesiva avanzada, se ve una reducción del espacio articular. Esto sí es cierto, pero al final otra prueba que a lo mejor nos puede ayudar es una ultrasonografía, que nos mide también la capacidad elástica de los tejidos. Entonces, una capsulitis donde ya ha habido una retracción importante de la cápsula nos puede ayudar a este proceso. Pero rara vez vamos a pedir este estudio cuando nos llega un paciente.
Entonces, nos basamos en una pérdida de la movilidad notable y sobre todo en una historia clínica, que a veces hay procesos que te llevan a pensar en eso. Entonces, ya pensando más en tratamiento, también intentando acelerar por el tema de los tiempos que tenemos, la primera opción que hay que utilizar y que la literatura reconoce es la terapia física general, ¿de acuerdo? Antes que opciones quirúrgicas, antes que opciones incluso farmacológicas más agresivas, la terapia física es la primera opción. Hay una revisión en Cochrane, todos conocemos Cochrane, todos sabemos lo exigente que llega a ser esta plataforma, ¿no? este colectivo, y hay una revisión sistemática publicada en 2014 que dice que para el manejo del dolor en una capsulitis adhesiva, no es la mejor opción la terapia física porque realmente la movilización produce dolor, sino que la mejor opción es un tratamiento con glucocorticoides, pero todos sabemos el efecto de los glucocorticoides a largo plazo en el tejido blando, no es lo ideal. Entonces, lo que sí dice esta revisión de Cochrane es que en cuanto a funcionalidad, en cuanto a mejora de rango articular, mejora de balance muscular y funcionalidad general, la combinación de terapia manual, de ejercicio terapéutico y de electroterapia es la mejor de las opciones. Entonces, nos queda claro de que tiene que ser el paso 1, en este caso, la fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia o como especialidad o como otra rama, nos meteríamos en la osteopatía. Aquí se comparten muchos puntos con lo que explicaba Paulina. Tema de técnicas de rodamiento, técnicas de deslizamiento, técnicas de elastificación. Entonces, yo quería comentar que se ha visto que aunque no mejore el dolor, las movilizaciones pasivas forzadas son una muy buena herramienta en la capsulitis adhesiva, siempre manejando un poquito el dolor del paciente. Y en este caso, técnicas de coaptación y tracción también son muy efectivas. Entonces, me gustaría poner una serie de imágenes ahora de técnicas, digo, son imágenes, no videos, pero de técnicas que de osteopatía se utilizan para precisamente trabajar una tracción, trabajar una manipulación sobre articulación medial y también trabajar técnicas de elastificación de la cápsula, que hay técnicas específicas para ello. Entonces, voy a compartir pantalla para ver las imágenes. Allá voy. Listo. Aquí tenemos una primera técnica, ¿de acuerdo? Que se conoce como técnica de mortero, ¿de acuerdo? Es una técnica en la que colocamos al paciente en decúbito lateral y lo que buscamos es, con una ligera decoaptación o tracción, generar pequeñas movilizaciones, buscar zonas de restricción, ¿de acuerdo? Evaluar qué zonas están más restringidas, si es la cápsula anterior, si es la cápsula inferior, son las más comunes. Cápsula posterior también puede estar restringida. Entonces, con esta técnica, de una forma muy cómoda, podemos estar manipulando y elastificando en función de la restricción que encontremos en nuestro paciente. Otra técnica muy interesante es similar, pero en decúbito prono, en la que hacemos una tracción con las piernas, una pequeña decoadaptación que vemos que es importante para aumentar un poquito el espacio articular, y de nuevo tenemos muchas opciones desde esta presa, que es manipular en sentido posterior, si elevamos, en sentido anterior, incluso en sentido inferior si lo vemos necesario, o incluso únicamente utilizar una decoadaptación para la articulación. Si ya vemos, por ejemplo, que hay un problema en la cápsula inferior, que es habitual, podemos elastificarla colocando, por ejemplo, como vemos en esta técnica, que se conoce como técnica en twist, haciendo un ejercicio repetitivo, un ejercicio que se conoce como articulatorio, en el que fijamos al paciente en decúbito supino y nosotros colocamos nuestra primera presa, nuestra primera mano muy cerca de la articulación glenohumeral, pero sobre las glenoides, perdón, sobre la cabeza del húmero. Entonces, desde aquí llevamos un deslizamiento inferior elastificando la cápsula inferior. Otra opción de elastificar la cápsula inferior es la que vemos en esta imagen. Paciente en sedestación, como estamos colocando también una presa muy cercana a la articulación y buscando el movimiento en sentido inferior para elastificar cápsula de nuevo inferior. Esta técnica, por ejemplo, sería una técnica para elastificación de cápsula posterior, paciente en decúbito supino. Colocamos el brazo 90 grados de ABD si es que se permite. Si vemos que en esa posición ya no es permitida, siempre podemos hacer una ABD más reducida, incluso cambiar la presa y colocar en este caso al osteópata o al terapeuta por fuera y buscar hacer una fuerza muy cercana a la articulación desde la cabeza del húmero en sentido posterior, ¿de
acuerdo? Tengo un ejemplo práctico, una técnica para elastificación. ¿Cómo sería el manejo de la técnica? Pues puede ser desde movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? Buscando una pequeña diferencia en la manipulación, y somos conscientes que esa diferencia no es que estemos elastificando en 3 minutos de técnica la cápsula posterior, sino que es más una relajación propioceptiva, es una serie de estímulos que se reciben a nivel del sistema nervioso y que consiguen probablemente inhibir tono muscular y elastificar tejido de una forma más neurofisiológica. Tenemos también la opción en decúbito prono, muy similar, en la que elastificamos la cápsula anterior, colocando al paciente en decúbito prono, también brazo a 90 grados de ABD, de ser posible, y buscamos elastificar elementos anteriores de la cápsula, y también ligamentos, en este caso glenohumerales. Y también comentar, a ver un segundito, para salir de compartir pantalla, me estoy liando aquí con los botones. Perdón. Sí, ahora también comentar que desde la osteopatía también siempre se busca ese concepto de globalidad. Entonces, ese concepto nos lleva a que no tratamos únicamente Perdón, es que estoy con esta parte. No tratamos únicamente la articulación, sino que buscamos posibles relaciones asociadas. A ver, un perdón, ¿eh? Ahí voy. No te preocupes. Ahora, perdón. No buscamos únicamente tratar la articulación, sino que buscamos otras estructuras asociadas. En este caso, por ejemplo, un paciente que ya lleva semanas con una capsulitis adhesiva, va a haber ciertas compensaciones en su cuerpo, como por ejemplo, que si no puede elevar, o si no puede angular la articulación glenohumeral, vamos a encontrar disfunciones en la articulación escapulotorácica, ¿de acuerdo? Esa cisartosis en contacto muscular probablemente esté rotada, probablemente esté elevada. Pues vamos a buscar tratar con técnicas de inhibición muscular, técnicas osteopáticas también, buscar tratar esa disfunción en la articulación. También columna cervical se puede ver alterada, incluso hasta columna lumbar se han visto alterados en procesos de capsulitis adhesiva por un tema de forzar inclinaciones. Son pacientes que a lo mejor necesitan usar esa extremidad y se ven obligados a hacer inclinaciones de tronco para poder elevar un poquito más su mano. Entonces nos encontramos disfunciones en las que el tronco empieza a trabajar demasiadas veces, demasiados movimientos repetitivos en una inclinación que no está en una posición neutra. Y amigo, 2 minutos, por favor, 2 minutos, profesor. Perfecto. Y como digo, puede haber compensaciones en columna lumbar por inclinaciones, puede haber compensaciones incluso en codo, en muñecas, en elementos distales al hombro. Entonces sí es importante, bajo el punto de vista de globalidad, intentar evaluar cuáles son las compensaciones necesarias para ese proceso de rehabilitación, porque no siempre las compensaciones son negativas. Habitualmente en el campo de la terapia física en general, siempre hablamos de las compensaciones como algo positivo, pero nos tenemos que acordar que las compensaciones también son adaptaciones. Entonces, en según qué momento podemos encontrarnos que vale la pena permitir esa compensación y cuando ya recuperemos rango de movilidad, cuando recuperemos funcionalidad en la extremidad superior, entonces trabajar sobre esas compensaciones que en su momento fueron necesarias y que después ya no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, con la idea esa de el trabajo sobre la articulación y también el trabajo sobre la globalidad del organismo. Pues, listo, Ricardo. No, amigo, muchísimas gracias. Y amigos, también para nuestro auditorio que nos está siguiendo en Facebook, amablemente, estoy llevando aquí un registro de las preguntas que nos están diciendo para transmitírselas a los profesores en la segunda ronda de participación, Daniel, si estás de acuerdo, para hacerte las preguntas que nos han hecho. Paulina, también tengo un par de preguntas que nos han hecho para ti. Entonces, digo, para darle una noción de orden, ¿vale? Bueno, ahora le vamos a ceder el micrófono para el abordaje desde la punción seca al maestro Roberto Triay. Él es licenciado en rehabilitación, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Instrumental, maestro en terapia manual ortopédica, autor del primer libro de fisioterapia de punción seca en México. Pues bueno, es una gran oportunidad tenerlo, además es mi amigo.
Entonces, pues bueno, Robert, adelante, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Daniel, por tan ilustrativa presentación, muy ad hoc al apoyo de Paulina en la parte que nos comentaba al inicio. Pues Roberto, adelante, por favor, somos todo oídos, empezamos a escucharte. Hola, Ricardo, pues un placer verte. Nada más me confirmas el audio, ¿te está llegando el audio bien? Sí, tenemos audio. Perfecto. Y un saludo igual a los colegas que nos acompañan aquí, todos grandes terapeutas y amigos, todos excelentes personas, y pues me encanta estar aquí reunidos para una discusión como esta. Siempre se aprende de todo lo que pueden aportar los demás fisioterapeutas, y hoy no es la excepción. Me ha encantado por el momento la parte biomecánica que Paulina nos comentó, con un abordaje que hace que nosotros pues, nos resume un poco, porque nos da una introducción perfecta para que nosotros podamos hablar de nuestros temas también. Y bueno, también me encanta, yo como terapeuta manual, escuchar a Daniel Solís y las características de las maniobras de la osteopatía. En el término de la punción seca, bueno, vamos a empezar primero por algunas cosas que me gustaría pues agregar a lo que hemos visto sobre el marco teórico del hombro congelado o de la capsulitis adhesiva. A mí me llama la atención, y a mí me gusta hablar no solamente también sobre pues, las publicaciones. Como dice Daniel Solís, es una condición que es más común en personas que son diabéticas, y lo cual pues, nos llama un poquito la atención, pero también nos llama la atención que el hombro congelado se comporta de una manera diferente que todas las demás lesiones ortopédicas. Cuando llamo lesiones ortopédicas me refiero a las que son provocadas por un trauma. ¿Por qué comento esto? Porque en realidad es muy difícil, si no es imposible, encontrar hombros congelados en personas que sean menores de 40 años. La manera en que epidemiológicamente se comporta, aparece la capsulitis adhesiva en poblaciones mayores o en poblaciones que tengan algún trastorno asociado, como la diabetes, como mencionó Daniel, y sobre todo la probabilidad de padecerla en un lado, si ya lo has padecido en el otro, en el lado contralateral, pues nos hace que, digamos, tenga características epidemiológicas diferentes a cualquier otra lesión ortopédica. Esto es interesante porque, como todos sabemos, los factores que provocan la aparición de esta condición, que podemos hablar que es como una complicación de un proceso inflamatorio, o es un proceso inflamatorio anormal, hacen que se genere una hipomovilidad, como nos dijo Paulina, en una articulación que está diseñada para la hipermovilidad. ¿A qué me refiero? La mayoría de los trastornos del hombro son característicos derivados de su exceso de movimiento. Sabemos que, por ejemplo, las inestabilidades anteriores de hombro son más comunes que las posteriores, de acuerdo a la mecánica del hombro, y que estamos hablando en el hombro congelado de una hipomovilidad que se caracteriza por la presencia de un patrón capsular. Un patrón capsular, para la gente que nos escucha desde el área, desde el punto de vista de la terapia manual, son aquellas en donde el rango de movimiento está disminuido en todas las direcciones y con un patrón bastante común. En el caso del hombro congelado, pues está claro que los movimientos de aducción, tanto de rotación interna y rotación externa, están más disminuidos que los patrones de flexión, pero sin embargo todos los rangos de movimiento se encuentran limitados. Esto se debe a la pérdida de las características elásticas de la cápsula, derivados de unos procesos fisiológicos anormales como producto de este cuadro clínico. Les digo que esto es interesante porque también los que hemos trabajado con hombros congelados sabemos que puede ser un poco frustrante porque aunque nosotros planeemos un tratamiento muy científico o adecuado en términos de cómo está, sabemos que hay hombros congelados que pueden incluso tener una remisión espontánea, ¿sí? Lo cual lo vuelve más confuso después de que tú estás trabajando, estás dale y dale, movilizando. Hay hombros congelados que remiten espontáneamente. Tenemos también hombros que no resisten un tratamiento manual específico, y esto es porque al principio el hombro congelado pasa por un cuadro de dolor, como mencionó Daniel en su presentación. Este cuadro, que lo principal en esta primera parte de nuestro abordaje sea controlar la sintomatología. A mí me toca hablar precisamente de la punción seca, que es un área que a mí me encanta. Y como dije en esta introducción, pues se trata de una patología que cursa con un patrón de hipomovilidad articular. Al ser una patología de hipomovilidad articular, naturalmente nosotros pensamos que el tratamiento es de movilizar la articulación
Y definitivamente la punción seca no es una técnica que movilice una articulación, es una técnica que está diseñada específicamente para tratar la musculatura. Entonces, el primer problema que nos vamos a enfrentar es cómo justificar nuestro abordaje de punción seca de un tratamiento muscular para tratar estas patologías de hipomovilidad articular. La respuesta, como dice Daniel, está asociada a los trastornos musculares derivados de esta lesión articular. No solo el músculo subescapular, como mencionaron de una manera muy correcta, sino muchos más músculos, principalmente los que tengan características estabilizadoras, van a verse afectados por una mala función articular, por los procesos que llamamos de inhibición muscular artrogénica, que es un término que últimamente yo lo digo hasta el cansancio, que corresponden que tras una lesión o una inflamación articular, pues el cuerpo es muy inteligente. Lo primero que te va a decir el cuerpo cuando hay una inflamación articular es que no lo muevas. Una manera en que el cuerpo intenta disminuir tu movimiento de una articulación que está dañada es generando un espasmo de la musculatura estabilizadora que tras el curso del tiempo, si la inflamación no cede, va a generar un fallo muscular que va a generar una limitación a la elongación de los músculos estabilizadores. Después de la estructuración de este espasmo de la musculatura estabilizadora, al generar una pérdida de rango de movimiento por un periodo prolongado de tiempo, por supuesto, la musculatura que mueve, la musculatura fáscica, también va a presentar el mismo cambio, porque los músculos necesitan alcanzar sus rangos para poder mantener su metabolismo normal. El músculo está diseñado para moverse, ¿sí? Entonces, la punción seca, ¿desde qué manera puede abordar? En etapas agudas, como lo principal es el dolor, no olvidemos que la punción seca nace principalmente para el tratamiento del dolor miofacial, ¿sí? El tratamiento del dolor miofacial consiste que en estos músculos que van a estar crónicamente agotados, y esto es interesante, no por realizar un esfuerzo de movimiento, sino por estar evitando un esfuerzo de movimiento, ¿sí? Al estar en espasmo para evitar que te muevas, el músculo naturalmente aumenta el tono, consume más energía, entra en fallo, se provocan puntos gatillo, y lo curioso es que, como dicen síndrome de hombro doloroso, porque eso es lo que recibe, se caracteriza por la aparición de numerosos puntos gatillos que van a irradiar a través de todo su patrón de dolor miofacial en el miembro superior. Tal caso, con la punción seca, que es una buena herramienta para la primera etapa de retirar los puntos gatillos activos, claro, siempre y cuando el dolor esté derivado de estos, que déjame decirte, Ricardo, en mi opinión es muy común. Pues una punción seca para desactivar estos puntos gatillos puede funcionar muy bien. Al igual, encontramos disfunciones de la musculatura estabilizadora profunda. Cuando tengan la oportunidad de revisar el libro, que me gustó mucho que lo presentes, nosotros describimos un tipo de punción específica para la musculatura estabilizadora porque los que tenemos experiencia con la punción seca, al estimularla con una aguja de acupuntura, usualmente si lo haces con una intensidad muy fuerte hasta agotar la respuesta de espasmo local, la musculatura estabilizadora genera una sensación de debilidad o de fatiga. Entonces, lo que recomendamos es hacer unas funciones, claro, en estos músculos fatigados, pero una o dos funciones en esta musculatura estabilizadora crónicamente afectada. Y para poder después realizar técnicas de relajación o liberar el espasmo. Recuerden que antes de realizar una técnica articular, nos tenemos que asegurar que los músculos que estén en tensión o que puedan generar un espasmo durante una movilización deben ser tratados. De lo contrario, una técnica de movilización articular o de manipulación puede ser potencialmente dolorosa para el paciente, ¿sí? Entonces, como un tratamiento previo, de nuevo, para la movilización articular, la relajación de la musculatura profunda, pues es algo que está muy indicado. También, como nos mencionaron nuestros colegas, vamos a encontrar radiológicamente datos relacionados con una disminución del espacio subacromial en caso de hombro congelado, y también vamos a encontrar algunos datos de anteriorización del hombro, ¿sí? Estos son datos a mí que me gustan mucho porque me parece que también el hombro congelado está cursando no solamente por un problema capsular. Amigo, 2 minutos, perdón que te interrumpa. Perfecto, un problema capsular evidente, sino que también podemos hablar de un fallo posicional del hombro al estar en este estado de contracción sostenida o este estado agravado de capsulitis. Muy bien, de nuevo, la manera de que nosotros abordamos la función, el hombro congelado mediante función seca, no es necesariamente tratando lo que es
la articulación ni la cápsula articular, sino tratando la musculatura asociada o que se ve afectada debido a esta disfunción articular. Señor Ricardo, pues hasta aquí vamos a dejar la presentación para dar oportunidad a los demás colegas. Muy bien, amigo. Pues bueno, excelente, excelente. Nos queda un minutito, magnífica intervención. Ya hicieron algunas preguntas, Roberto, que estoy anotando aquí para hacerlas al final. Invitar a los colegas al auditorio, si tienen preguntas que deseen que vayamos direccionando a los profesores, con todo gusto lo pueden sumar. Y pues bueno, me corresponde entonces a mí los siguientes 10 minutos platicar un poquitito acerca de electroterapia en el enfoque. Definitivamente ha sido súper valioso la aportación de cada uno de ustedes, han sumado mucho al entendimiento que necesitamos todos tener sobre el enfoque biomecánico anatómico relativo a la disfunción. Y la terapia en electroterapia vamos a buscar básicamente conceptos muy importantes ad hoc a los abordajes que han mencionado los tres. Elastificación de las estructuras colágenas que nos permitan activar elastina, activar módulos elásticos en lo disponible dentro de lo que existen las cápsulas articulares, y en algunos cuadros, sobre todo cuando hablamos de procesos todavía en fases agudas, los vemos mucho en adultos mayores que vienen acompañados de trastornos reumáticos, donde existen presurizaciones en la cápsula, buscar de alguna manera alguna técnica que nos ayude a reducir o a movilizar las estructuras de fluido acumuladas. Básicamente, en la terapia física, yo siempre la pensaría desde el punto de vista de la electroterapia como una preparación para posteriormente poder hacer más fácil y menos dolorosas las intervenciones de movilización estructural que se realizan tanto en la terapia manual como en la osteopatía. En los agentes físicos vamos a tener diferentes herramientas que pueden trabajar de forma directa, coadyuvar de forma directa, evidentemente, en reducción de dolor, que es una de las sintomatologías primarias que el paciente presenta, pero no trabajarla solo sobre la sintomatología, hay que atacar la causa. Y la causa, estando en esa restricción de movilidad, estando en esa reducción, esa hipomovilidad, tenemos que buscar la forma de flexibilizar a través de la activación específica de módulos elásticos, tanto de estructuras tendinosas como articulares, y al mismo tiempo tratar en su medida de mejorar la condición de la musculatura que se encuentra en una sobrecarga mecánica, en un fallo muscular, y también la que se encuentra sobrecargada también por puros procesos de estabilización o posturas antálgicas. En términos operacionales, yo recomendaría en los cuadros, sobre todo, que no están cursando con fases agudas, sino que trabajamos ya con pacientes crónicos, con limitaciones importantes tanto en la ABD como en la flex. Empezamos a trabajar herramientas que nos permitan la manipulación de la cápsula. En la actualidad tenemos diferentes herramientas, desde unas muy esenciales como la media frecuencia, que a través de técnicas dinámicas colocadas de forma diametral en la articulación, podemos generar manipulaciones de forma tridimensionada en la cápsula articular que nos permiten flexibilizar precisamente estas estructuras que se encuentran restringidas. En adultos mayores, al mismo tiempo de estar generando esta manipulación, ayudamos mucho a abrir nodos de Ranvier y permitir un poco el movimiento en el líquido sinovial que esté disponible para tratar de hacer una mejor distribución y alimentación de las carillas articulares que entran en estrés mecánico cuando se reducen sus espacios. Otra herramienta que también yo recomiendo mucho, que ha dado muy buenos resultados en las investigaciones clínicas, es el uso de energías como por ejemplo la tecarterapia, que hablando de tejido que tiene mucha mayor densidad, podemos estimularlo de forma muy eficiente a través de modalidades como las modalidades resistivas. Este tipo de maniobras pueden mejorar la percepción de dolor a nivel propioceptivo, reducir muchísimo la carga mecánica estructural de la cápsula y de esta manera mejorar también los puntos de alimentación de los anclajes tendinosos, donde posteriormente a una manipulación, a una inhibición, a un proceso de deslizamiento, encontraremos mejor respuesta de las estructuras tendinosas a ese estrés mecánico selectivo. Una de las armas también que actualmente ha agarrado mucho auge, que en particular a mí me gustaría mucho recomendarlo porque puede ser una herramienta también de alta valía,
puede ser el empleo de tecnologías como por ejemplo el Deep Oscillation, una técnica muy interesante por su alcance de profundidad. Se ha manejado mucho en estructuras periarticulares precisamente para empezar a normalizar la proporcionalidad de tensión entre agonistas y antagonistas. Nos ayuda a manipular de forma muy eficiente estructuras de fascia, que eso es sobre todo en cápsulas articulares, cuando tenemos esta restricción de los movimientos finales y queremos tensionar los bordes inferiores de la cápsula inferior, podemos trabajarlos sin riesgo a estar pasando sobre zonas, por ejemplo, axilares, en donde los paquetes neurovasculares estarían restringidos para el empleo de ultrasonidos o para el empleo de algún otro agente físico que pueda sobreestimular estas áreas. Entonces, en la terapia con agentes electrofísicos, yo siempre rescataría estas tres posibilidades. Mejorar la sintomatología del dolor sería la primera. La segunda, la flexibilización de las cápsulas, que han hablado tanto Daniel, que ha platicado mucho Paulina, que Robert también lo ha mencionado un par de ocasiones, y trabajar la condición de la musculatura perilesional, musculaturas que no solamente tenemos que abordar desde el punto de vista, que eso muchas veces en terapia sucede, cuando el paciente empezamos a trabajar un poquitito de relajación, un poco de masaje diadinámico, un poquito de masaje con galvanopalpación, por ejemplo, subescapulares, hay pacientitos que me lo preguntan, oye, pero ahí no me duele nada, mi problema está acá arriba. No, señora, pero es que tenemos que trabajar toda la musculatura que está relacionada con esta, y la paciente a lo mejor en su concepción normal de dolor está muy focalizado al punto que le duele, pero explicarle cómo funciona todo el complejo le ayuda mucho también a entender mejor la disfunción y por ende poder tener un mucho mejor afrontamiento acerca de las técnicas que podríamos estar manejando con ellos. Yo la consideraría, como siempre lo hemos dicho, la terapia con agentes físicos no es una solución única, es parte de un complejo de atención integral, en donde puede facilitar mucho el trabajo posterior a todos los que van a manipular directamente la estructura. Yo creo que un paciente que desde la primera manipulación ya refiere a dolor, entra en un mecanismo de defensa, entra en un mecanismo de aversión al tratamiento, probablemente pueda desapegarse al mismo o no seguir indicaciones. Si con los agentes físicos preparamos la estructura, normalizamos un poquitito su funcionamiento a nivel de alimentación celular, permeabilidad de membrana, vamos a poder reestructurar de mejor forma esa cápsula articular para que aproveche de mejor manera las solicitaciones mecánicas que ustedes condicionan con estas manipulaciones. Entonces, yo creo que es un tratamiento complementario. No me cabe la menor duda que este tipo de mesas redondas nos suman a todos porque nos dan diferentes puntos de vista y sobre todo creo que rompemos un poquitito el tabú de que de repente la terapia manual no se lleva con la electroterapia no se lleva con la osteopatía, que se suele ver, ¿no? Y no es así. Yo creo que la terapia más eficaz es la que logra generar esta sumatoria de puntos. Si podemos atacar con agente físico de forma amable los elementos de conducción de dolor, el elemento nociceptivo, el paciente en primer lugar ya relaciona la terapia con algo de tecnología. Eso siempre yo creo que va muy asociado. Entonces, el paciente va a tener un mucho mejor apego, una mucha mejor tolerancia, pero no quedarnos con que el agente físico sea únicamente para tratar síntomas. Tenemos que buscar atacar causas que ya pueda permitir de mejor forma el abordaje posterior. Pues bueno, para hacer igualdad de condiciones, me queda un minuto. Entonces voy a terminar mi participación aquí para que ya pasemos inmediatamente a las preguntas, porque hay algunas preguntas que ya de Paulina, para comenzar entonces la ronda de preguntas. Bien, pues bueno, en primer lugar, Paulina, muchísimas gracias por tu amable presentación, por tanta información valiosa que nos diste, nos sirvió de base a todos para arrancar. Y nos está... perdón. Creo que tuvo un detallito técnico. ¿Ya me escuchan? Ya te volvimos a escuchar. Bueno. Sí, yo ya te escucho de nuevo. Ay, perdón, tuve un detallito técnico, perdón.
Paulina, perdón, disculpen un detalle técnico, perdón. Paulina, preguntas que nos llegaron a... Nos preguntan la primera, de adulto mayor que presentó. No se oye, Ricardo. Creo que hay un problemita ahí con la conexión. Se congeló la imagen. A ver, me a decir la un fallo en la conexión. Paulina. Sí, eso estoy viendo, como que me está... Ok, la pregunta, perdón, nos comentan lo siguiente, una disculpa con esta transmisión en vivo. Nos preguntan lo siguiente, No, justo se corta, ¿verdad? Cuando haces la pregunta. Justo cuando dices la pregunta, se corta. No, creo que está teniendo problemas, Ricardo. No sé si queréis que miremos a ver el grupo o la conexión en directo, a ver si está habiendo preguntas, mientras Ricardo lo resuelve. No sé si tenéis acceso, alguno de vosotros, al grupo. A ver, ahorita. Ricardo. Ricardo, lo que tienen que hacer, Ricardo, mejor sería... Ya se está conectando otra vez. Ay, perdón, una disculpa, estoy teniendo aquí problemas con la conexión, perdón, disculpen. Paulina, discúlpame por favor este problema. Nos están preguntando lo siguiente, perdón, ¿recomendarías terapia manual para un paciente adulto mayor con una luxación glenohumeral de 30 días de evolución? Mira, aquí es muy importante mencionar que justamente las técnicas que platiqué, ¿no? Que era la tracción, el deslizamiento, eran muy parecidas y hasta parece que nos pusimos de acuerdo todos justamente, ¿no? Como dijo también Daniel, como dijo Roberto y Ricardo. Creo que, no sé si puedan poner el silencio de la... Sí, voy a esperar a que pase, creo que alguien tiene... Yo creo que apaguen ustedes sus microfonitos para que no se escuche como eco. Exactamente. Sí, alguien tiene abierto su micrófono. A ver. Ok. Adelante, Paulina, por favor. Okay. Ahí no sé si Alan lo ponga en silencio también y para el eco. Es Grupo Fisiorehabilita. Sí. Ya está, mira. Gracias. Te decía, es muy importante, justamente dentro de este tratamiento, ¿no? Que estábamos platicando de terapia manual, como mencionaban todos ustedes, es la integridad de todo, ¿no? Justo la siguiente pregunta que salía aquí, ya no alcanzamos a platicar, era si solamente me voy a dedicar a la cápsula y platicaba todos los músculos importantes que tenemos que tratar en ese momento. Ahora, es indispensable entender que un paciente que sufrió una luxación, estamos hablando de una hipermovilidad, no una hipomovilidad. Entonces, el tratamiento se modifica completamente. ¿Cuándo yo trataría con este tipo de técnicas a un paciente que sufrió una luxación? Cuando es crónico y derivado de ello se generó una incapacidad o una hipomovilidad. De lo contrario, las técnicas, cuando yo presento cualquier tipo de hipermovilidad, están completamente contraindicadas, porque estas técnicas son para favorecer y mejorar, o sea, estás tú buscando abrir la articulación, ¿no? No cerrarla. Y cuando tú tienes una luxación, por el contrario, sufrió una pérdida de congruencia esa articulación. Entonces, todas estas técnicas lo que hacen es elongar, ¿no? Como mencionaron los tres, justamente mejorar la extensibilidad. Y lo que quiero cuando tengo una luxación es recuperar la estabilidad. Entonces, a menos que sea muy crónica y eso haya derivado en una alteración capsular, ¿sí? O sea, que ya haya sido tan crónica que se retrajo la cápsula por la falta de movilidad, etcétera, trataría este tipo de técnicas. De lo contrario, buscaría estimulación propioceptiva, más bien en lugar de tracciones, compresiones para estimular la cápsula, trabajo articular específico, ¿no? Fortalecimiento de la musculatura, pero estabilizadora, de la musculatura estabilizadora corta. Estás en silencio, Ricardo. Sí. Perdón, no quise que haya eco, ya ahora sí. Perdón, Paulina, mira, me dieron una segunda pregunta, a lo mejor lo voy a pronunciar mal, perdón, pero fue parte de la intervención de en torno a las tracciones.
preguntan que si las tracciones que recomendarías serían en closed packed o en loose packed. ¿Está bien dicho? ¿En close pack o en? Loose, me puso loose pack. Fíjate, esa terminología, al menos en el método que yo utilizo, la verdad es que no lo conozco, ¿no? No sé si se refieran un poco más bien a las posiciones de reposo o posiciones ajustadas que se suelen trabajar en la articulación. Pau, ¿se refieren, creo que a la posición de reposo o posición de bloqueo? Ok, sí, gracias, Robert. Justamente, como te decía, ¿no? La posición de reposo y la posición ajustada a sus posiciones de bloqueo. Siempre en una articulación se recomienda iniciar con el tratamiento de posición de reposo, ¿no? Que es cuando las superficies articulares están más abiertas entre ellas. De ahí tú vas buscando trabajar la posición ajustada dependiendo de la limitación hacia donde tenga, ¿no? O sea, el movimiento rotatorio hacia donde está limitado. En este caso, cuando estamos hablando del hombro congelado, sueles empezar donde te permite el paciente, porque muchas veces ni siquiera logramos llegar a la posición de reposo. La posición de reposo, como les explicaba, se conoce como la posición en la cual las superficies articulares están más separadas entre sí y las estructuras estabilizadoras, están más relajadas, por llamarlo así, o distendidas, como platicaba en la ronda, ¿no? Entonces, ahí es donde se suele trabajar. Cuando mi paciente ni siquiera logra llegar a esa posición que se conoce como una posición preestablecida, ya determinada en las diferentes articulaciones, trabajo en algo que se llama posición de reposo actual, que es donde tengo mayor capacidad de juego articular, o sea, donde me permite mayor capacidad de tracción, deslizamientos, por llamarlo así, ¿no? De acuerdo a la limitación de mi paciente. Entonces, yo empezaría justamente en la de reposo, donde hay mayor libertad en la articulación. Ok, excelente aportación. Pues, muchísimas gracias. Daniel, en torno a nos hicieron dos preguntas que van muy relacionadas, de hecho, con tu intervención. Me gustaría comentarlas. Nos hacen la observación de que en las imágenes muchos de los movimientos que se veían en las manipulaciones son a 90 grados. En un momento de que el paciente no tenga la capacidad de ese rango por dolor, por ejemplo, ¿se puede adaptar al ángulo de alcance del paciente? Sí, totalmente. De hecho, esa posición de 90 grados está pensada precisamente para equilibrar un poquito cápsula superior con cápsula inferior. Si recordamos la imagen que puso Paulina en un inicio, veíamos que en una posición, por ejemplo, que consideraríamos de reposo, ¿no? Con el brazo más pegado al cuerpo, la cápsula inferior tiene un pequeño pliegue, mientras que la cápsula superior se puede decir que está sobreestirada. Entonces, el hecho de buscar los 90 grados es precisamente para equilibrar esa posible descompensación de estiramiento entre cápsula inferior y cápsula posterior. Entonces, sería el motivo por el que se hace. Y sí, efectivamente, si la cápsula inferior se ha retraído de tal manera, o por el motivo que sea, el brazo no llega a los 90 o a los 80 grados de reducción, o no hay flexión, por ejemplo, trabajamos desde donde se pueda y con el objetivo de precisamente llegar a esos 90 grados. Ok. Y otra pregunta que va muy ad hoc a un tema también que tú manejas muy bien, que es el tema de neurodinamia. Y la pregunta te la leo así tal cual como llegó. Debido a la pérdida de movilidad, las movilizaciones neurodinámicas en miembro superior pueden favorecer el fortalecimiento de los músculos de hombro. Bueno, aquí hay diferentes conceptos. Entonces, por ejemplo, el tema de la neurodinamia, cuando hay una restricción de movilidad, al final el nervio tiene capacidad de nervio y todas las estructuras que lo rodean tienen capacidad de adaptación al movimiento que le damos. Es por eso que, por ejemplo, en un gimnasta, en una persona muy elástica, el nervio va a tener esa capacidad elástica sin generar problemas. En una persona con una movilidad reducida, el nervio se va a adaptar también a la movilidad que le damos durante un tiempo. Entonces, con técnicas de neurodinamia en un paciente con movilidad reducida de hombro también se puede aplicar siempre y cuando el nervio tenga suficiente recorrido como para atravesar el hombro. Por ejemplo, un nervio mediano, un nervio radial, sí vamos a poder trabajarlo independientemente de que haya una restricción de la articulación o no. Ahora bien, la relación que hacen de trabajo muscular con neurodinamia y con restricción de la movilidad es la que no acabo de entender. O sea, no sé bien a qué se refieren. Ok. Le vamos a pedir mientras pasamos a otras preguntas a nuestra colega si gusta ampliarnos la pregunta para dirigírsela al profesor con todo gusto. Y pues bueno, nos hacen un par de preguntas, Daniel, para punción seca. Voy a pasar con Roberto. Y ahorita si nos amplía la pregunta, Dani, inmediatamente regresamos contigo, ¿vale? Robert, nos hacen dos preguntas específicas en torno al tema de punción seca. La primera es cómo ubicar correctamente o cómo detectar correctamente el punto gatillo.
cómo detectar correctamente el punto gatillo. Específicamente, el punto gatillo se ubica en la palpación. Es la única técnica para poder detectarlo. Pues, corresponde a una área de una fibra muscular que tiene características diferentes y que se percibe como una bolita sensible al tacto y que genera un dolor más ahí de la zona de irritación. Lo que sucede es que a mí no me gusta tratar únicamente, cuando hablamos cuando vamos a tratar puntos gatillo, lo que hay que buscar es tratar los puntos gatillo que sean los principales causantes de la disfunción presentada, porque hay puntos gatillo que se presentan naturalmente en zonas de mucho compromiso biomecánico. Entonces, yo siempre quiero aclarar que la meta es palpar y hacer la punción. Lo más importante no es esto, lo más importante es primero hallar el músculo que es el responsable de la disfunción presentada para que después ese músculo le encuentre la banda tensa, después el punto gatillo y después hagas la intervención. Si simplemente vas buscando puntos gatillo y poniendo agujas, es una técnica de costura, es una técnica de función seca. Entonces, para evitar esos problemas, pues bueno, hago esta precisión. Bien, amigo, pues mira, hay otra pregunta que yo creo que va a ser muy ambigua, es muy abierta, pero te la voy a hacer tal cual. Y en ese caso, me imagino que hablando de los puntos gatillo, ¿cuál sería la mejor técnica que recomiendas para la punción? La mejor técnica para la punción, yo creo que para mí la punción seca debe de aplicarse siguiendo las reglas de la terapia manual. La terapia manual nos dice que las técnicas se deben de hacer lo que sea necesario y tampoco como sea posible, ¿sí? Tenemos que además hacerlas tras una evaluación y tras una intervención tenemos que reevaluar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces una punción seca hasta agotar la respuesta de espasmo local y luego vas a averiguar tras una evaluación que ese punto gatillo no estaba afectando, no era parte de la disfunción presentada, pues le pegaste 40 espasmos a un músculo y el paciente no solamente sigue igual, sino que va a tener el dolor por función, ¿no? Entonces, como hacemos una movilización en terapia manual, lo que hacemos es hacer una movilización, revalorar signos claves y decidir si la continuamos o modificamos. Y yo sigo estas mismas reglas para darle la punción seca. La técnica es hacerlo, valorar, volver a valorar los signos y síntomas claves y decidir si continúo o no. Si sigue mejorando, continúo. Si el paciente cambia, porque recuerden que tras una intervención la biomecánica cambia, pues tenemos que revalorar de nuevo para ver si seguimos tratando la misma estructura u otra. Entonces, ¿qué técnica es? Por supuesto, la técnica profunda, la técnica de estimulación del punto gatillo, no la técnica superficial, pero siempre intentando seguir estas reglas, ¿sí? En cuestión de preguntas del auditorio, pues ya son todas las preguntas. Nos mandan muchos saludos, nos mandan diferentes colegas de varias partes del país que ya identifiqué, a Roberto, Daniela, Paulina, nos les mandan saludos. Y bueno, pues son varios para mencionarlos a todos, pero bueno, estoy apreciando también que nos comenta Félix, un saludo hasta Cozumel, amigo, que la posición de reposo momentánea sería la ideal, está hablando en términos de la terapia manual y la manipulación, ya que, permíteme, se me está yendo nada más aquí ya que la posición de reposo en teoría los tejidos estarán sanos y en una posición de reposo momentánea se usa cuando es difícil o imposible en algunos casos. Muy bien, pues hay una pregunta más de punción seca que acaba de llegar. Roberto, ¿se puede aplicar punción seca en músculos estabilizadores acompañado de neurodinamia y trabajar en conjunto? Sí, por supuesto. De hecho, hablando de la neurodinamia, la hipomovilidad articular no solamente va a generar un síndrome compartimental en los músculos del área, sino que ese mismo síndrome compartimental va a limitar el deslizamiento de los sistemas nervioso periférico del plexo braquial a través de su paso en la parte del hombro. Entonces, una de las razones por las que algunos movimientos son imposibles o incluso se resiste la movilización es porque no solo creo, está afectado el deslizamiento neurodinámico por la hipomovilidad del hombro, por un hombro congelado. Entonces, pues como la hipomovilidad está resultada
porque el deslizamiento está limitado por esta hipomovilidad articular y muscular, pues obviamente la punción seca se puede tratar como movilidad muscular y después de eso, sin la restricción muscular, pues favorecer el movimiento neurodinámico natural, ¿no? El deslizamiento neurodinámico. Entonces, yo creo que no habrá ningún problema. En este caso, Daniel también podría tener su opinión al respecto, que él es un profesor. Por favor. Muy experto en esta área. Sí, Roberto, totalmente de acuerdo. De hecho, la inclusión de la neurodinámica también puede ser, o sea, visto de muchas maneras diferentes. Al final, neurodinámica es un proceso, es una relación que ocurre en el organismo que está en continuo cambio y que está ocurriendo continuamente. O sea, la neurodinámica no es un proceso patológico, la neurodinámica no es una situación que ocurra cuando hay una restricción de movilidad. La neurodinámica es toda interacción entre precisamente esa parte estructural, entre mecánica, fisiología del sistema nervioso. Entonces ya no es tanto como que cómo interactúa la neurodinámica con la función o el proceso muscular, sino que al final la neurodinámica es lo que ocurre y hay que entender las adaptaciones del sistema nervioso a cada cambio del organismo. Entonces a lo mejor una capsulitis puede provocar una neuropatía como que otra capsulitis no la puede provocar. Y, igual con la relación a nivel muscular. O sea, hay mucha variabilidad y de posibilidades. El tema es saber interpretarlas y responder en función de lo que encuentres. Muy bien, bueno, una última pregunta entonces para cerrar el foro. Pues bueno, veo que va enfocada a punción seca. Ustedes tres tienen amplio conocimiento en esa área. Yo me considero neófito en esa área. Entonces nos preguntan, ¿qué opinión se genera o qué opinión tienen en la punción seca del hombro congelado en etapa inicial o etapa de congelación? Particularmente yo hago un tratamiento sintomático, ¿sí? Cuando no se permite, cuando el cuerpo no permite una movilización articular y está en un periodo de congelamiento, un periodo agudo, los primeros meses, semanas que se está consolidando, usualmente el tratamiento de la musculatura que es muy sintomática puede ayudar mucho a controlar los síntomas, por ejemplo, la dificultad que tiene el paciente para dormir, la incomodidad que tiene, ¿sí? Y yo tengo muy buen resultado trabajando dos músculos en particular, ¿sí? Y esto es simplemente mi opinión, no quiere decir que todo es una regla, ¿no? Porque sabemos que la fisioterapia también depende mucho de algunos factores propios, ¿no? Y yo trato mucho la musculatura del deltoides, ¿sí? La musculatura del deltoides, que es una musculatura muy grande, muy sintomática, está llena de puntos gatillos. Trato mucho también la musculatura del trapecio superior, que yo considero un músculo, y suena extraño, pero yo considero un músculo sinergista del brazo. Sinergista del brazo le llamo yo porque cualquier dificultad que tengas, o cualquier hipomovilidad, o cualquier limitación o tendinitis que afecte el hombro, la compensación primaria va a ser acortando el trapecio superior, y es una área que todos lo sabemos, ¿no? Patología de hombro, dolor de cervical, dolor de cuello. Y esta es la causa de muchas de los dolores agudos en pacientes que no pierden fuerza del hombro, ¿no? Al no poder levantar mecánicamente el brazo, compensan disminuyendo el ángulo de la cervical con el hombro. Y bueno, pues son estos dos músculos que a mí me dan muy buen resultado, mientras que con el conjunto de los médicos y los fisioterapeutas, pues tratar un poco la parte inflamatoria, esperando que conservando los rangos de movimiento, realizando movilizaciones de muy
tipo de fármaco, hasta donde yo sé, no es competencia de la terapia física, y hay que ir con cuidado con eso. Entonces, vamos a hablar de tratamiento o de personas que encuentran algún pequeño vacío legal para hacerlo, y no lo critico, digo, cada uno pues al final toma las herramientas que cree oportunas, simplemente enfatizar de que en mi opinión no es un tratamiento de terapia física, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, las infiltraciones de glucocorticoides son excelentes para tratar el dolor. O sea, tienes una persona que el dolor te imposibilita hacer cualquier cosa, que a lo mejor han fracasado técnicas de electroterapia, como muy bien apuntabas, que no te permiten hacer técnicas de terapia manual, que el ejercicio activo es imposible, el ejercicio terapéutico. Entonces, podría ser una opción a valorar las inyecciones de glucocorticoides. Incluso en la revisión sistemática de la plataforma Cochrane, que comenté en un inicio, comenta o dice de una forma bastante segura de que las infiltraciones con glucocorticoides son mejor método analgésico que la terapia física. Entonces, estamos de acuerdo en eso. O sea, para quitar todo, buena opción. También hay que tener en cuenta de que las infiltraciones de glucocorticoides no puede ser un tratamiento habitual. Debe ser un tratamiento muy esporádico. Se ha visto que los glucocorticoides tienen un efecto a nivel tisular muy dañino para muchos tipos de tejido blando, incluidos tendones principalmente, pero también ligamentos, fibras capsulares, ¿de acuerdo? Muchos tejidos que comparten características con ese tejido blando que conocemos en general. Entonces, en resumen, glucocorticoides, sí, de la mano de un médico especialista y como herramienta de rescate para situaciones muy agudas que te están frenando el avance que te gustaría dar con otras herramientas como las que hemos comentado de terapia física a nivel general. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Nos pregunta Rodolfo Arámbula, bueno, una pregunta sobre iontoforesis de ácido acético. ¿Se podría aplicar en esta estructura? Sí se puede, procesos crónicos de preferencia, bajo un principio de cálculo molar entre el 5 y 8% de concentración, midiendo la densidad energética de los electrodos, ya que lo van a hacer con galvanismo. Y si se trata de pacientes adultos mayores, como una única sugerencia sería electrodos de fibra de carbono, como siempre se recomienda, con electrodo húmedo para evitar cuestiones de concentración iónica, sobre todo en electrodos autoadheribles. Serían muy peligrosos en ese caso. Y pues bueno, una última pregunta, y esta la voy a lanzar la lanzo a los tres. El que desee tomarla se lo voy a agradecer, porque también ha sido otra pregunta que me han mandado, no por el Facebook, sino por WhatsApp. Dijeron, aprovecha y pregunta a los maestros. Ozono y plaquetas. Opiniones. Roberto, te veo decidido. Dime. No estoy decidido. Opinión, ozono y plaquetas. ¿Se consideraría válido? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué opinión te genera? Mi opinión tiene que ser bastante limitada. En el caso del ozono, en realidad mis conocimientos van de lo nulo a lo muy nulo, ¿no? Y en el caso de las plaquetas, pues yo entiendo que puede ser un gran mecanismo para asistir regiones de cicatrización en donde la irrigación sanguínea se encuentra limitada, y por tanto el flujo de plaquetas de forma natural. Entonces, bombardearlas con una alta carga de plasma rico en plaquetas, pues podría tener un sentido. En el caso del hombro congelado, es donde el problema es una fibrosis. Yo no estoy seguro de entender muy bien el objetivo terapéutico de meter plaquetas a una fibrosis. Entonces, es la razón por la que mi respuesta está entre que no lo recomendaría, principalmente porque desconozco. Entonces, no quiero cometer algún error ahí de opinión, ¿no? Ok, gracias Roberto, muchas gracias. ¿Alguna experiencia con este tema, Paulina, Daniel, que os gustaría aportar? Yo, en lo personal, igual, o sea, donde he visto más la aplicación de plaquetas ha sido más bien en procesos lesivos importantes a nivel muscular, ¿no? Es cuando se suele meter con desgarres muy grandes, por ejemplo, ¿no? Y que no está teniendo una buena respuesta el paciente, y ahí, bueno, ha tenido sí se ha presentado un poco de ayuda, ¿no? En la recuperación del paciente. Y igual que Roberto, la verdad es que de ozono no tengo una opinión porque desconozco, ¿no? O sea, realmente nunca me he puesto a estudiar referente a ello, ni me han tocado pacientes que se hayan aplicado el ozono como para poder darte una opinión objetiva. Ok. Dani.
Sí, mira, el tema del ozono es un tipo de tratamiento que está en fases muy experimentales. A día de hoy, a nivel mundial, hay muy poquita evidencia en ozono y la poca evidencia apunta a reparación de tejidos. O sea, el uso de ozono para, por ejemplo, mejorar lo que es todo el tema tisular, mejorar cicatrización, mejorar reparación de heridas, el tema del ozono. También se está utilizando por algólogos, por gente especializada en tratamiento del dolor, de forma invasiva, y la verdad es que sí están teniendo muy buenos resultados. O sea, en el manejo del dolor, el ozono está funcionando muy bien, se desconocen aún los procesos exactos, cosa que entonces estamos ya en un tema ligeramente, no sé si peligroso, el que consigas un resultado pero no sepas cómo, habrá gente que lo defienda, habrá gente que no, ya abriríamos aquí un debate nuevo, pero sí se usa para el manejo del dolor, entonces no sé si en el caso de la capsulitis adhesiva sea la idea, porque al final el ozono deberías ponerlo en la cápsula, o hay veces que se pone intraarticular y lo que pueda llegar, bajo mi punto de vista sería muy poquito. Eso en cuanto al ozono, o sea, sí, son tratamientos experimentales. Y el tema de plaquetas viene un poquito a lo mismo. El uso de plasma rico en plaquetas, incluso ya hay protocolos de plasma pobre en plaquetas que busca diferentes reacciones en el organismo. Y pasa lo mismo, o sea, están en fases experimentales. El problema de las plaquetas es que no se ha conseguido protocolizar un tratamiento, porque pese a que la parte instrumental sí se ha protocolizado, al final la sangre de cada uno tiene diferentes concentraciones en plaquetas y aún hay variaciones muy grandes. Entonces, también la reacción, la absorción de cada uno varía. Entonces, son tratamientos experimentales, sí están generando buena evidencia, pero yo creo que hay otras patologías que se pueden ver beneficiadas, no tanto la capsulitis adhesiva o hombro congelado. Sí, efectivamente, yo la poca experiencia que tengo en esa área ha sido en particular para control de dolor, que ha sido muy irregular los resultados referente a este empleo. Con plaquetas no he escuchado nada relativo, ni he leído nada relativo a esta patología en particular. Reparaciones de desgarres, mucha, tendinosas, ligamentarias, mucha. Pues bueno, amigos, primero que nada, en nombre de Inet Dosage, agradecerles infinitamente su gran disposición, todos sus conocimientos que han puesto para compartir con toda la comunidad. Daniel, amigo, Roberto, amigo, Pau, encantado, ¿verdad, amiga? Gracias por este tiempo que nos regalan. Y pues bueno, a todo el público que nos siguió en Facebook también, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Esperemos que esta sea la primera de muchas. Ojalá y que esta dinámica podamos repetirla en otro momento y juntar a estas personalidades que tengo el gusto de acompañar. Es para mí un gran gusto, y en nombre del ingeniero Martín Espinosa, director general de Inet Capacitaciones. Pues bueno, una excelente noche hasta Monterrey, hasta León, a Mérida, aquí en donde tenemos la casa de Roberto y un servidor. Nos vemos en la próxima. A todos ustedes una excelente noche. Un gran abrazo, espero que coincidamos pronto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, amigos. Bye, bye. Sea gracioso de todos en la tribu de los Brady era Alice con la que quería acostarme en el furgón encima del escritorio de arquitecto. De descargar la mejor